Qué bendición poder llegar a ustedes con otra misión de Aguas Profundas. Esta semana y la semana pasada lo que hemos venido es tomando las Sagradas Escrituras y mostrándole palabra profética sobre lo que Dios quiere hacer en medio de su pueblo. Para mí es claro que la tierra está llena de tinieblas, pero también la Escritura dice: levántate y resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque tinieblas cubrirán la tierra, mas sobre ti amanecerá y sobre ti será vista su gloria. Yo creo que aunque la tierra esté llena de tinieblas, sobre nosotros tiene que resplandecer la gloria del Señor. Es cierto que en muchas de nuestras congregaciones hay gente que no ordena su vida, que no camina con Dios, que lo que ha seguido es una religión más que al Señor. Pero también yo tengo claro que hay gente santa, gente que desde que vino al Señor se apartó del pecado, han tratado de hacer procesos de liberación, están tratando de sanar su corazón, y creo firmemente que a esa gente el Señor le va a traer un tiempo de restitución. Creo que sobre ellos se está soltando la palabra que está allá en Segunda de Reyes, donde el rey manda a un capitán y le dice que le devuelvan a la mujer con intereses todo lo que era de ella desde que dejó el país hasta ese momento. Creo que es firmemente un tiempo de restitución. Y he estado hablando cómo el Señor va a restituir, qué formas va a usar. He hablado de la ganadería, he hablado de las piedras preciosas, he hablado de la pesca, he hablado de todo lo que tiene que ver con el mundo de la moda, con las confecciones, con la ropa, con la fabricación de muebles y todo esto, pero yo quiero hoy hablar de la parte del agro, quiero hablar de todo lo que tiene que ver con la parte de los cultivos. Y para nosotros tenemos que entender más que nunca que Israel es un pueblo sobrenatural, el pueblo de Dios es un pueblo sobrenatural. Porque es que yo no le estoy hablando a usted de una nación que está rodeada de ríos, que tiene todos los climas. Le estoy hablando de una nación que está prácticamente rodeada del desierto. Cuando la palabra de Dios habla del trigo, del mosto y habla de todo esto, realmente está hablando de una tierra asentada en un desierto. Definitivamente es que la vida del pueblo de Dios es una vida sobrenatural. Usted va a ver que aún ni los zapatos ni los vestidos se les envejecían. Usted va a ver que ellos cultivaban aún ahí en medio de sus tierras. Yo pensaba estos días en los ganados en medio de los desiertos y multiplicarse y ser sostenidos de una u otra manera sobrenaturalmente, porque es que los ganados no se pueden pastar donde no hay pastos. Pero el pueblo de Dios es un pueblo sobrenatural. Yo decía estos días a alguien, las finanzas del pueblo de Dios tienen que ser sobrenaturales, de lo contrario, el pueblo de Dios no puede gobernar sobre la tierra. Y yo quiero hablar de la parte agraria, que es una parte interesante, de todo lo que tiene que ver con los cultivos, de todo lo que tiene que ver con árboles que dan fruto. Usted que está escuchándome, que está en cualquier tipo de clima frío, clima medio, clima cálido, clima templado, recuerde que en este tiempo el Señor va a dar restitución y va a bendecir mucho a su pueblo que camina con Él y que tiene entendimiento de la parte del campo, de la parte agraria. Quiero que miremos algunas escrituras que nos pueden llevar a entender esto. La primera que quiero que miremos está en el libro de Génesis, el capítulo 1. Esta es la ley de la primera referencia. Y en Génesis 1, el versículo 11 dice la palabra: después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra. Y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto cuya semilla está en él según su género, y vio Dios que era bueno. Y yo quiero que usted pueda ver que este es uno de los diseños de Dios. Allí cuando estamos hablando de la parte de la creación, en el día tercero, el día tercero, que es el mismo día de la resurrección, ese es el día de los árboles que dan semilla, y ese es el día de la hierba, de todo lo que el Señor creó que da semilla. Uno de los diseños que yo veo que el enemigo quiere establecer sobre la tierra es comenzar a vender plantas o comenzar a vender alimentos que no den semilla. Y usted recordará que ya esto es una ley en varias naciones donde de hecho
las personas están patentando la semilla y quieren adueñarse de la semilla como para ellos, y a los campesinos les están vendiendo cómo sembrar, pero esas plantas ya no producen semilla. Y yo tengo que decirles algo, el dueño de la semilla no es ningún ser humano, nadie se puede adueñar de la semilla. Aunque quisieran hacerlo y quisieran levantarse contra los campesinos, en algún momento Dios va a intervenir, porque es que el dueño de la semilla es Dios, Él es el creador de la semilla. Dijo Dios que la tierra produjera hierba verde y árboles que den semilla. Así que el Señor no va a colocar a Adán en un sitio que no produce absolutamente nada. El Señor lo va a colocar en medio de un huerto precioso, y el Señor lo va a colocar precisamente en medio de ganado, en medio de animales, y el Señor prepara el ambiente para Adán, para que hayan árboles que produzcan semilla, que produzcan alimento. Este es el primer diseño de Dios. Él no crea nada sin fruto, Él no creó nada malo. Todo lo que Él creó, lo creó bueno. Y según la palabra de Dios, lo creó, y lo creó con semilla, precisamente para que volviera a sembrar y para que la tierra diera tremendo fruto. Creo firmemente que este es uno de los diseños de Dios. Que su pueblo pueda tener entendimiento de la parte agraria. Mucha gente que aún está en los campos, pero aún que está en las ciudades, aun cuando vivamos en ciudades de concreto, creo que el Señor puede darnos diseños aún de cultivos hidropónicos, o aún el Señor le va a dar a mucha gente que está en las ciudades fincas para que pueda trabajar esta parte agraria. ¿Qué ocurrió con el ser humano? El ser humano salió del huerto del Edén y entonces comenzó a caminar en maldición, porque dice la Sagrada Escritura que la tierra recibió maldición, dice acá en Génesis 3, y la palabra de Dios dice en el versículo 18: espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Así que ya la tierra no comenzó a producir esos árboles preciosísimos. Yo creo que mucho de eso nosotros todavía no lo hemos visto sobre la tierra. Nosotros vemos cosas pequeñas, pero lo que Dios creó, que está en el huerto del Edén, yo creo que hay cosas a las cuales todavía el hombre no ha tenido acceso, pero creo también que en este último tiempo el Señor va a comenzar a soltar de los mejores frutos de la tierra, así como esos frutos. Si usted recuerda que los racimos se cargaban entre dos hombres, un racimo de uvas se cargaba entre dos hombres en un palo. Creo firmemente que el Señor lo va a comenzar a hacer así en este tiempo. Y usted lo puede ver en la Escritura, que hay varias situaciones donde el Señor bendijo a su pueblo con el producto de la tierra, con el fruto de la tierra. Otra vez le reitero, este último tiempo el Señor va a bendecir mucho a su pueblo con cultivos hidropónicos. El Señor va a bendecir con cultivos normales. El Señor va a bendecir mucho cultivos de aguacate, cultivos de guanábana. Va a comenzar a bendecir cultivos de limón, cultivos de naranja, cultivos de tangelo. El Señor va a comenzar a dar ideas de reino. Y donde otros han fracasado, el pueblo de Dios va a comenzar a levantarse y va a comenzar a progresar. Va a bendecir, como lo vemos en la palabra, el trigo, las uvas. El Señor va a comenzar a hacerlo de nuevo sobre la tierra. Este es uno de los diseños de Dios. La tierra recibió maldición a causa del pecado del hombre, pero para mí es totalmente claro que Cristo en la cruz del Calvario dijo: todo ya está hecho. No solamente perdonó el pecado del hombre, sino que a través de su obra redime a la tierra de la maldición, y podemos vivir y caminar en una tierra llena de bendición. Yo lo creo. Hace algunos años, grabando hoy este programa, el Señor me recordaba que el Señor nos permitió, en un tiempo que hubo escasez en nuestra vida, alquilar una finca. No era tan grande, era una finca en tierra fría, y se nos ocurrió cultivar papa, porque de una u otra manera necesitábamos recursos. Esa es una historia, bueno, que el Señor nos permitió vivir. Y esa tierra no era una buena tierra. Esa tierra hace muchísimo tiempo no era cultivada. Y la persona que nos asesoró nos habló de la cantidad de abonos y de la cantidad de venenos que teníamos que usar para que los cultivos de papa se dieran.
Y yo soy de los que creo lo que dice la Sagrada Escritura. Entonces llegamos a ese lugar, contratamos el tractor, comenzamos a hacer ese trabajo, pero oramos por la tierra, bendijimos la tierra, ministramos la tierra, oramos sobre la tierra quitándole toda maldición que tenga que ver con idolatría, con hechicería, la bendijimos. De hecho, le profetizamos porque en el libro de Joel la palabra de Dios dice: tierra, no temas, alégrate y gózate porque Dios hará grandes cosas. Hablamos a la tierra y yo recuerdo que usamos el 10% de los abonos normales que se usan. La persona que nos veía se reía, decía, pero ¿por qué eso le va a dar malas cosechas? Eso no le va a dar lo que usted está esperando. Pero bueno, yo he creído en el Señor, así que lo hicimos y sembramos con varios de los, todavía hay gente que nos acompaña de ese tiempo, y comenzaron las plantas a crecer. Y usted sabe que cada planta ya trae la plaga juntamente con ella. Pero yo creo en el Señor, entonces hablamos con la persona encargada y nos decía la cantidad de venenos que hay que usar para fumigar. Y yo recuerdo que nosotros oramos, tomamos aceite de ungir, ministramos las plantas, les hablamos a las plantas, reprendimos la plaga en el nombre de Jesús, las ministramos. Y yo recuerdo que no tuvimos que usar, vea, el 10% de lo que tiene que ver con los venenos. Cuando llegó el tiempo de la cosecha, la persona que nos estaba asesorando se reía y decía: eso le va a dar una cosecha bien pequeñita. Y yo recuerdo que ese hombre tuvo que llorar porque decía: de verdad que esta tierra nosotros la hemos visto, nunca habían sacado cosechas de estas, nunca habían sacado papas de ese tamaño. Y es que definitivamente la bendición de Dios tiene que estar con su pueblo, en donde nosotros pongamos nuestra mano. Y la bendición que tiene el pueblo de Dios, o sea, yo entiendo que hoy, este tiempo, tenemos mucha gente profesional, arquitectos, ingenieros, bueno, toda esa parte, pero la bendición que tiene el pueblo de Dios, si nosotros miramos la palabra, tiene que ver mucho con el agro, con cultivos, ¿me entiende? Tiene que ver mucho con telas, tiene que ver mucho con ganadería, con ovejas, y esa es la bendición que tuvo Abraham, y la Biblia dice que nosotros lo podemos tener. No estoy diciendo que no nos podamos meter en los otros lados, pero creo que en este último tiempo Dios va a bendecir mucho a su pueblo por este lado. Ahora, déjeme le recuerdo cómo fue la bendición de Dios respecto a José, porque recuerde que él interpretó unos sueños, y en esos sueños Dios no estaba, recuerde esto, no estaba guardando el destino de los egipcios, porque de una u otra manera Dios no estaba interesado en los egipcios, Dios estaba interesado en su pueblo. Así que el Señor dio grandes cosechas a la tierra de Egipto, precisamente para guardar a la familia de José, al papá de José, a Jacob, a sus hermanos y a todos los que en algún momento iban a descender a esa tierra. Y usted recordará que lo que significaba ese sueño es que la tierra iba a dar tremendas cosechas. ¿Para qué? Para que cuando llegaran los tiempos de hambre, ellos pudieran suplirse. Y usted recuerda lo que dice la Biblia, que de toda la tierra viajaron a Egipto buscando comida a causa del gran hambre que se soltó sobre toda la tierra. ¿Quién fue usado para eso? ¿Quién fue usado para descifrar ese sueño? ¿Quién fue usado para agrandar los graneros? José. Y le reitero que eso no tenía que ver tanto con la preservación del pueblo de Egipto, porque Dios sabía quién era Egipto y qué iba a hacer Egipto. Eso tenía que ver con la preservación de la línea santa, del pueblo santo. ¿Qué usó Dios? Cultivos. ¿Qué usó Dios? La palabra del agro. Y yo sí creo que pueden haber momentos donde la tierra pueda dar 5 veces, 6 veces, 7 veces lo que daba con normalidad. Yo lo creo. También soy de los que creo que los cultivos del pueblo de Dios tienen que ser guardados, porque si usted mira en Éxodo el capítulo 9, el versículo 13, dice la escritura que se envió la plaga de granizo, y la plaga de granizo acabó con todo, acabó con seres vivos, acabó con el ganado de Egipto. Pero usted sabe que a donde cae el granizo quema, y si es hierba donde cae, eso lo quema. Y dice la escritura en Éxodo 9:26, solamente en la tierra de Gosén, donde estaban los hijos de Israel, no hubo granizo. Espectacular, no hubo. Dios guardó sobrenaturalmente. Soy de los que creo esto. Yo he estado en frente de cultivos de arroz de hermanos, donde cae la plaga en el otro cultivo, pero ellos llaman, ellos piden oración, ellos llevan gente de Dios y gente ora y bendice esos cultivos, y la plaga cae en los cultivos de los impíos, pero no toca los cultivos de los justos, porque eso está en la palabra del Señor. Esa es una de las bendiciones de Dios para su pueblo.
Imagínese usted, en algún momento yo lo vi cuando cayó una plaga de langosta que cayó sobre el arroz y la gente estaba asustada porque eso caía de cultivo en cultivo, y llamaron y oramos y estuvimos ahí y nos dimos cuenta que cuando la plaga venía fue como un viento que sopló y arrastró la langosta a otros lados, pero no tocó los cultivos del pueblo del Señor. Así es, eso fue lo que ocurrió en Éxodo capítulo 10. Ya estaban listas las cosechas del heno, del centeno, del trigo, estaban listas. ¿Qué ocurrió? A causa de que Egipto se había levantado contra el pueblo de Dios y lo había esclavizado, vino esa plaga y dice que barrió con todo. Pero la plaga de langostas no entró a la tierra de Gosén, no entró al pueblo de Dios, porque habían límites, había protección. Como se lo dijera, había ángeles que Dios no permite que el daño pueda entrar a nosotros, como lo que hablaba estos días de las ciudades de refugio, que habían un límite y el enemigo no podía pasar el límite, pero tampoco el que estaba dentro de la ciudad podía pasarse el límite hacia afuera, o si no, el vengativo podía tocarlo. Me gusta mucho eso porque tenemos derecho legal, y en la palabra hay muchas formas de ministrar nuestros cultivos, de orar por nuestros cultivos para que la plaga no los pueda tocar. De hecho, Dios les va a dar diseños para que usen menos abonos, menos venenos, y el Señor les ayude a que inviertan menos dinero y tengan más ganancia. De hecho, la mayor parte de la comida que se está produciendo con todos esos venenos, con tanto veneno y con tanto químico, esa comida tiene la tendencia a producir cáncer. Pero ¿sabe qué ocurre? El Señor está dándole a su pueblo diseños de reino para producir comida sana, para producir comida sin tanto veneno, para producir comida sin tantos abonos que hagan que el cuerpo del ser humano, al contrario de enfermarse, reciba restauración. Y oro a Dios que aún le enseña a usted a crear sus propios venenos a base de otros productos. Por ejemplo, hoy en día se usa mucho ajo, la cebolla, para sacar de eso venenos para fumigar, y son venenos que no son nada dañinos para la gente, para los cultivos, y el cuerpo se beneficia. Definitivamente yo creo en esto. Deuteronomio 28, el capítulo de las bendiciones, dice eso. En Deuteronomio 28 habla sobre que nuestros graneros son benditos. Léalo conmigo. Dice la escritura en el versículo 3: bendito tú en la ciudad, bendito tú en el campo, bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Más adelante dice: Jehová te hará sobreabundar en bienes, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia, en el fruto de tu tierra. Todo lo que tiene que ver con nuestra tierra tiene que dar fruto y tiene que ser bendecido por el Señor. Yo lo creo. En la profecía de Joel, capítulo 2, que es una de las profecías de restauración de Israel, pero también que tiene que ver con nosotros, la escritura dice en Joel 2, versículo 21: tierra, no temas, alégrate y gózate, porque Jehová hará grandes cosas. Animales del campo, no temáis, porque los pastos del desierto reverdecerán, porque los árboles llevarán su fruto, la higuera y la vid darán sus frutos. Me gusta mucho esta escritura. Dice: vosotros también, hijos de Sión, gozaos y alegraos en Jehová, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo. Hará descender sobre vosotros la lluvia temprana y la tardía. Las eras se llenarán de trigo, los lagares rebosarán de vino y de aceite. Os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Es cierto que el Señor pudo haber traído disciplina sobre su pueblo, como lo dice Joel capítulo 1 versículo 10. El campo está asolado, se enlutó la tierra, el trigo fue destruido, se secó el mosto, se perdió el aceite. Dice acá la escritura: están confundidos los labradores, gimen los viñeros por el trigo, por la cebada, se perdió la mies del campo, la vid está seca, pereció la higuera, el granado también, la palmera, el manzano, todos los árboles del campo se secaron, por lo cual se extinguió el gozo de los hombres. Pero más adelante dice que buscan a Dios, dice que se arrepienten, que ordenan sus vidas con Dios, y nuevamente la tierra comienza a dar tremendas cosechas, la tierra comienza a dar bendición. Dice que las eras se llenan de trigo, los lagares, dice, se rebosan de mosto, y Dios les restituye los años. Estamos hablando de 70 años de cautividad
cautividad. Dios les restituye los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón, el gran ejército que Dios envió contra ellos. Yo lo creo. Mire lo bueno que es el Señor. Aun cuando Él pueda disciplinar, si uno se arrepiente y camina con Él y ordena su vida, Él le vuelve a uno a restituir aún lo que perdió a pesar de los propios errores. Pero cierro con el mismo libro de Malaquías, porque la Sagrada Escritura es clara cuando dice que si nosotros tenemos esta visión de la extensión del reino de Dios, y precisamente las riquezas que el Señor Dios va a comenzar a entregar no son solamente para que vivamos bien, sino para que su reino sea extendido. Si nosotros tenemos esa concepción y nosotros somos gente que ofrendamos, que apartamos esto para el Señor, que diezmamos, tenemos ciertos derechos legales a los que el mundo no tiene derecho. ¿Cuáles? Dice la Escritura: reprenderé también por vosotros al devorador, y no destruirá el fruto de la tierra, ni la vid del campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Aun cuando nosotros diezmamos y ofrendamos, sé que eso tiene que ver con nuestras finanzas, eso tiene que ver con el dinero, pero eso también tiene que ver con los campesinos. Cuando nosotros somos fieles en trabajar en la extensión del reino de Dios, Dios es fiel ayudándonos a cuidar nuestros propios cultivos, nuestra labranza de todos esos enemigos y plagas que están por caerles. Quiero que oremos juntos por nuestros campos. Padre, gracias por la tierra colombiana. Gracias, Señor, por toda la tierra latinoamericana. Gracias, Señor, porque nuestros campesinos son gente esforzada, son gente valiente. Gracias. Y yo quiero orar hoy levantando un decreto en el nombre de Jesucristo. Y el decreto es que los campos van a comenzar a producir sobreabundantemente. Bendición para el pueblo de Dios. Y que la parte del campo será una de las que Dios va a usar para comenzar a restituirle al pueblo todas aquellas cosas que el enemigo les ha quitado, los años que muchos de ellos han estado esperando. En el nombre de Jesucristo yo oro que así como tú estuviste con Bezaleel y Aholiab, tú le comiences a dar sabiduría a muchos de ellos para saber qué sembrar en su tierra, para saber qué cultivar en su tierra, para saber qué tipo de abonos usar, Señor, y aún dales el diseño para que ellos puedan crear sus propios venenos a base de otros productos, Señor, normales, y que cuando ellos los apliquen las plagas tengan que irse, Señor. Colocamos hoy escuadrones de ángeles alrededor de los cultivos del pueblo de Dios, de los cultivos del arroz, de los cultivos del trigo, de los cultivos de la papa, del aguacate, de la guanábana, de la manzana, de la mandarina, del durazno, Señor. Colocamos escuadrones de ángeles ahora, que esos cultivos sean guardados, y hablamos a la tierra y le decimos: tierra, no temas, alégrate y gózate, porque Jehová hará grandes cosas. Y le hablamos a la tierra que produzca al 30, al 60 y al 100 por uno, en el nombre del Señor Jesucristo. Así como Jesús usó la parábola del sembrador, que dio una tierra al 30, al 60 y al 100 por uno, así mismo la tierra del pueblo de Dios comience a dar cosechas poderosas como nunca antes se hayan visto. En Cristo Jesús hemos orado. Amén y amén. Gracias, Señor.